Bien, vamos a ver ahora la tercera parte del tema número 2, que está relacionada con con la planificación de los atractivos turísticos naturales. Y decíamos en la anterior clase de que cuando nosotros utilicemos el término de atracciones turísticas naturales, nos estamos refiriendo tanto a los atractivos de carácter natural que se encuentran en áreas ubicados, en áreas naturales, ¿no? En este caso, pudiendo ser asimismo parques nacionales, reservas, etcétera, como también a cualquier otro tipo de espacio donde predomine, en este caso, la existencia de atractivos naturales, y veíamos que hay una variedad de elementos o características que hacen de que un espacio físico, ¿no? Pueda ser atrayente desde el punto de vista de poder crear una demanda turística para ser visitado. Y decíamos, dentro de esas características o dentro de estos elementos, en estos espacios físicos, tenemos la flora, tenemos la fauna, tenemos el paisaje, los ríos, las playas, dentro de la flora, los bosques, los animales, etcétera, ¿no? Y el elemento, decíamos, fundamental por el cual se va a tener que trasladar el turista de su residencia habitual, ¿no?, al destino, es que estos atractivos turísticos estén lo menos disturbados posibles. Y la disturbación nosotros la vamos a tomar como aquella, es decir, aquellos espacios en los cuales la incidencia de la mano del hombre los ha transformado muy poco, ¿no? Y en este caso, ahí hablaríamos exactamente de lo que ustedes ya están cursando, que es la temática de ecoturismo, ¿no? Es decir, ese turismo que se desarrolla principalmente en espacios físicos poco disturbados por la mano del hombre. Ahora, estos lugares que están poco disturbados por la mano del hombre, o mínimamente, los vamos a encontrar, nosotros decíamos, en áreas que estén protegidas, ¿no? Porque si no, los asentamientos humanos, el aumento de la mancha urbana, etcétera, las características demográficas, es decir, el aumento de la población, va a hacer de que las áreas urbanas vayan creciendo y lógicamente vayan ocupando espacios físicos que antes tal vez estaban destinados a la agricultura, ahora se van a convertir en espacios urbanos para el equipamiento urbano, ¿no? Basta ver, por ejemplo, el caso en que si nosotros hacemos memoria y con seguridad que sus papás o sus abuelitos han comentado, ¿no? Y comentaban cómo era Cochabamba hace 50 años atrás o un poco más. Entonces, los límites del cercado, ¿no?, estaban determinados fundamentalmente en el río Rocha, en los puentes, el puente, en este caso, puente de Quillacollo, el puente que no existía, tampoco el puente de la Tadehuenque, el puente de Calacala. Aquí había un pequeño puente que permitía el tráfico vehicular, después el de las Recoletas, etc. 50, 60 años atrás, nosotros veíamos de que a partir del puente de Quillacollo hacia Quillacollo, todos eran maizales.
Es decir, estaba dedicado ese espacio, todos esos espacios físicos, ese espacio físico estaba dedicado a la agricultura. Lo mismo ocurría al norte, es decir, todo lo que era desde Calacala, desde la plazuela de Calacala hacia el norte, ¿no? Lo que es ahora la primera, la segunda circunvalación, eran espacios también dedicados a la agricultura, y lo mismo todo el sector oeste, ¿no? Desde el kilómetro 2, kilómetro 3, todo eso hasta llegar a la zona sur, que es la Maica, hasta llegar a todo lo que es hasta Quillacollo. Había Quillacollo como una población muy pequeña, es decir, que estaba unida del cercado por los maizales. Es decir, eran espacios eminentemente agrícolas. Pero con el aumento de la población, entonces se han ido, ha ido aumentando la mancha urbana, ¿no? Ha ido aumentando esta mancha urbana. Si inicialmente esta era la mancha urbana, y la mancha urbana decimos que era todo, aquí está la plaza 14 de septiembre, por ejemplo, todo esto, ¿no? Aquí estaba todo el equipamiento urbano, las casas, las escuelas, los parques, el hospital, etcétera, ¿no? Entonces, esto ha ido creciendo, ha ido aumentando y ha seguido aumentando. Y estos eran espacios agrícolas, todo esto era sector agrícola, pero la mancha urbana ha seguido y ha seguido y ha seguido aumentando justamente por el incremento demográfico. Es decir, ha ido aumentando la población. Entonces, ha ocurrido esto. De lo que era inicialmente la mancha urbana en Cochabamba, aumentó a todo esto. Y el problema fue de que no existió una planificación urbanística para el desarrollo y el aumento de la mancha urbana, ¿no? Entonces, es lo que hoy en día vemos Cochabamba. En este caso, el Cercado. La ciudad de Cochabamba, ¿no? El municipio del Cercado, que también se van a unir bajo estas mismas características, se han ido uniendo con otros pueblitos, poblaciones intermedias, y aquí tenemos, si originalmente Quillacollo era, la mancha urbana de Quillacollo era de este tamaño, pues ahora ya está de este tamaño, ¿no? Es decir, ya se ha unido el Cercado con Quillacollo, y lo mismo está ocurriendo con el resto de las poblaciones. Aquí tenemos Tiquipaya, no era nada, eran 3 calles, eran 10 manzanos. Su mancha urbana hace 50 años. Entonces, ahora ya se ha ido uniendo. Es decir, estas poblaciones intermedias ya se han incorporado a la mancha urbana del resto de los municipios. Lo mismo aquí tenemos Colcapirua, todo, ¿no? Entonces, no ha habido una planificación territorial ni una planificación urbanística. Todo esto ha ido creciendo, pero ha ido creciendo de manera desorganizada. No ha habido una planificación. Porque si nosotros no tuviéramos el problema ambiental que hoy tenemos,
si hubiera existido una planificación urbanística, una planificación espacial del territorio en ese entonces la situación sería diferente porque todavía tuviéramos sectores de producción agrícola y los pulmones que nos permiten, en este caso, mantener el equilibrio ambiental en la ciudad, ¿no? Esto es un caos total. Ahí vemos, por ejemplo, el caso del río Rocha, ¿no? Originalmente el río Rocha, decíamos, no pasaba por donde hoy pasa. El río Rocha fue cambiado su curso por don Martín de la Rocha. Y eso debe ser por el año 1920, 1930 seguramente, ya no me acuerdo las fechas muy bien. Pasaba por el río, pasaba por la calle Lanza, originalmente el río Rocha. Entonces este señor don Martín de la Rocha cambia el curso del río y lleva por donde actualmente está para poder irrigar sus terrenos agrícolas en la Maica. Pero todavía había, es decir, el caudal del río era pues abundante. Ahora es un centro de infección y de contaminación, ¿no? Entonces no ha existido acá planificación. Y estos espacios que eran agrícolas, ¿no?, se han vuelto espacios urbanos y lógicamente que los espacios agrícolas han tenido que ir tomando, ¿no?, ir tomando los espacios de pastoreo o los espacios que estaban dedicados, es decir, espacios que eran o que estaban con especies nativas. Entonces, la agricultura se necesita producir alimentos. Se necesita la producción agrícola. Como ya los espacios estos se han ocupado con las casas, los edificios, las construcciones, los lotes, etcétera, entonces los campos que estaban todavía, si no vírgenes, pero casi sin uso agrícola, han tenido que ir, la mancha agrícola ha tenido que ir expandiéndose. Y ha llegado un momento tal en que ya no hay dónde expandirse en Cochabamba, agrícolamente. No hay. Entonces, ahí ya vemos, inclusive este mismo fenómeno ocurre en el Valle Alto, en el Valle Central, que sería esto, ¿no? Y el Valle Bajo, que sería a partir de Sipe-Sipe, Vinto, Sipe-Sipe, todo eso. Entonces, el fenómeno también está teniendo estas mismas características, está presentando. Como no hay planificación del espacio, de la utilización del espacio, la parte urbana está desarrollándose de una manera muy desorganizada. Entonces, nosotros no podemos vender como un producto turístico de naturaleza, por ejemplo, estos espacios. Nada. El turista no va a venir a ver polvo, tierra, no va a venir a ver suciedad, no va a venir, no, como espacio natural. Entonces, los turistas cuando compran un producto turístico de naturaleza, tienen que ser un paisaje muy bello, tiene que ser una flora extraordinaria, porque si no, él no va a pagar, ni va a trasladarse, pues, como decíamos, a veces 5,000 kilómetros de distancia, 10,000 kilómetros de distancia, si viene en un vuelo transcontinental para ver lo que puede ver tal vez en un pueblito muy próximo a la ciudad donde vive. Entonces, los productos tienen que ser organizados, tienen que ser creados y en este caso, para eso justamente existe esa herramienta que se llama la planificación turística. La planificación a nosotros nos permite poner en valor. La planificación turística nos permite poner en valor a esos atractivos naturales. Podrán ser paisaje, podrá ser flora, podrá ser fauna, podrán ser ríos, podrán ser manantiales, podrán ser lagunas, podrán ser lagos,
lo que ustedes quieran llamar dentro de esos atractivos naturales. La única herramienta con la cual nosotros contamos es la planificación turística. La única herramienta que nos va a permitir poner en valor esos atractivos naturales. Porque si no, el cuento va a ser el mismo de siempre. Los turistas no van a venir a ver suciedad, no van a venir a ver paisajes que los pueden ver muy cerca o muy próximos a su entorno. Entonces, ni siquiera los mismos turistas nacionales. ¿Qué van a venir a ver a Punata? Si, entonces habrá que poner en valor Punata. ¿Qué lugares de Punata para que vengan los paseños a conocer Punata? Los urureños para que vengan a conocer el valle, o los urureños para que vayan al Chapare. Entonces hay que poner en valor esos atractivos naturales. Y poner en valor significa, pues, es decir, mantenerlos y buscar la autenticidad que tengan y que sean lo menos disturbados por la mano del hombre, y lógicamente que se va a requerir de, es decir, de acciones que tiendan a valorizar esos espacios naturales para lograr un goce y disfrute óptimo por parte de los turistas. ¿Preguntas? No, Lice. ¿Nadie? No, Lice. No, Lice. Me faltan 7 que se registren al chat. Entonces, dentro de la planificación de los atractivos turísticos de naturaleza, ¿no? ¿Cómo nosotros logramos identificar qué lugar, qué espacio físico es óptimo para dedicarlo a la actividad del turismo? ¿Cómo lograrían ustedes? ¿Cómo lograrían ustedes hacer eso? A ver, alguien. ¿Puede volver a repetir, Lice, por favor? A ver, Jonathan, le vuelvo a repetir. ¿Cómo se lograría y qué técnicas debemos utilizar para identificar esos espacios naturales y crearlos como atractivos turísticos de naturaleza? ¿Cuáles son los elementos que nosotros debemos y las acciones que debemos desarrollar? Ver la tranquilidad del lugar y el panorama y el paisaje que tiene y la vista. A ver, ¿qué más, Eduardo? Pero técnicamente, ¿cómo logramos aquello? Si es un buen lugar. A ver, un ratito, por favor. Eduardo está con la palabra. ¿Qué Si decía es un Eduardo? buen lugar natural y tiene todo lo necesario para hacer algo turismo sería lo mejor, sería limpiarlo biencito y acomodarlo, ¿no? Para el turismo. Ya, pero ¿cómo Porque tiene que ser sabemos? natural todo. Ya, pero ¿cómo sabemos que sea lo más óptimo? Neida, ¿usted estaba hablando? ¿Pidió la palabra? Sí, que síganos. ¿Era Neida? Naibet era, ¿no? Perdón, Lice.
Mi micrófono está mal, creo. Ya. Eh, ¿Qué decía usted? mm, mediante la inventariación de los atractivos Ya. de la zona. Entonces, un elemento fundamental, tomen dato, por favor, lo que dice Neivet, es la inventariación. Es decir, luego, ¿qué más decía usted, Neivet? Está muy bien. Decía Ahí ya me olvidé. la investigación. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que hacer una investigación. En este caso, inventariación, investigación, ¿a qué parte del plan corresponde? ¿A qué fase del plan? En la segunda fase, el diagnóstico. Exactamente. Es decir, corresponde al diagnóstico. Eso significa de que nosotros tenemos que hacer trabajo en sitio, sí. Tenemos que hacer el inventario, los inventarios de atractivos turísticos, el inventario de la planta turística. Tenemos que hablar con la población local, trabajar con ellos, levantar encuestas, todo ellos están de acuerdo que esos espacios donde ellos tengan cierta influencia quedarán el turismo, no quedarán desarrollar la actividad turística, etcétera. Pero hay un elemento fundamental. Tenemos que también elaborar una investigación en la demanda. ¿Qué significa eso? ¿Qué buscamos con esa información? Saber si la gente quiere ir a ese lugar. Exactamente. Entonces, ¿eso qué significaría, Evelyn? Técnicamente, ¿cómo llamamos eso? Saber si la gente quiere ese lugar. ¿Cómo hemos llamado nosotros? ¿Con qué Investigación en la demanda. investigación? De la demanda. Ya. Pero ¿qué vamos a buscar en esa investigación de la demanda? ¿Cómo llamamos aquello? ¿Qué buscamos? Queremos saber qué es lo que le gusta a la gente. ¿Qué hemos llamado eso? ¿Qué es lo que le gusta a la gente, a los futuros turistas? ¿Cómo hemos llamado técnicamente? Atractivo turístico potencial. No estamos en oferta, estamos ahorita viendo la demanda. En este caso, hemos dicho esas necesidades que tienen los turistas, hemos llamado ¿qué? Perfil ¿de qué? Estarán registrando en sus apuntes, ¿no? A ver, ayúdanos, Evelyn. Perfil del consumidor turista, jóvenes y señoritas. Técnicamente el término se llama el perfil del consumidor turista. Entonces, dentro de esa investigación de mercados, una parte tiene que ir a buscar cuál es el perfil del consumidor turista. Y ese perfil tiene que responder a las preguntas, ¿cuánto está dispuesto a pagar para visitar un lugar? ¿Qué tipo de lugares le gusta visitar? En este caso, ¿qué tipo de atractivos turísticos le gustaría visitar? ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar en el destino turístico? ¿Cuánto está dispuesto a pagar para realizar las actividades?
¿Cuántas noches pretende pernoctar en el destino turístico? ¿Qué tipo de alimentación tiene por preferencia? Es decir, hay un sinnúmero de preguntas que le vamos a hacer. ¿Qué tipo de instalaciones turísticas, en qué tipo de instalaciones turísticas quisiera él alojarse? ¿Qué quisiera ver y hacer, ¿no? En las actividades turísticas? A todo eso llamamos perfil del consumidor turista. Sabiendo lo que quiere el turista, recién nosotros vamos a ir a poner en valor esos atractivos turísticos. Tal vez quieran hacer, como en el caso de esta imagen, les interesa hacer caminatas para ver el paisaje. Aquí tenemos. Y miren, llevan inclusive tipo bastones los turistas. Y eso es un elemento fundamental, un instrumento fundamental que el operador receptivo tiene que otorgarles, prestarles para desarrollar la caminata. Y sirve como un bastón para aligerar el camino, el paso en el camino. Entonces, aquí están haciendo una caminata. Aquí estamos viendo un paisaje poco disturbado. Ustedes observan todo esto, poco disturbado. Y aquí está por aquí está la senda. Aquí ven la senda y seguramente que la senda debe ser esta la que continúa. ¿Qué tipo de instalaciones? Si alguien dice, y la mayor parte de si queremos ir a un lugar de naturaleza donde muy poco ha intervenido la mano del hombre en transformarla, queremos que también las instalaciones, el albergue, sea lo más naturalmente posible. Ahí tienen. Y aquí tienen, miren cómo han logrado de alguna manera camuflar las instalaciones en la selva. Y aquí tenemos una tirolesa que va a poder observar desde las copas o más alto todavía de las copas, va a poder observar las copas de los árboles. Este turista está observando la copa de los árboles y va a ir bajando, descendiendo por la tirolesa. Entonces, ¿qué está haciendo? Observando la naturaleza. ¿Qué está haciendo? Contemplando la naturaleza. ¿Qué está haciendo? Apreciando la naturaleza. Por eso paga. Para realizar esas actividades. Ahora, si ustedes ven acá, aquí tienen otras instalaciones. Estas deben ser cabañas. Y miren que están aquí con los pilotes. Es decir, están sujetadas sobre pilotes la construcción. Y eso nos demuestra de que seguramente en épocas de mucha lluvia debe anegarse mucho más. Y justamente, este es un techo de jatata. Y la jatata es un tejido que se hace en base a hojas de palmera y que sirve de techo. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Es decir, que el turista va a comprar un destino de estas características para tener esos elementos. ¿Quién nos dice eso? El perfil del consumidor turista. Porque hay gente que tal vez no le gusta alojarse en este tipo de instalaciones y quieren hoteles
de rascacielos. Entonces, eso significa que no les interesa tampoco la naturaleza. Entonces, esos turistas tendrán que pueden irse para la ciudad de La Paz para ver rascacielos, para ver la ciudad maravilla, para ver esto, la cultura, algunas partecitas de naturaleza que puedan tener, etc. Pero ¿quién va a pedir un turismo de naturaleza? Va a buscar este tipo de instalaciones y este tipo de actividades. Acá, por ejemplo, lo mismo. Este es un río o será una laguna. Toda la construcción acá de esta cabaña, es un bungalow, una cabaña, está hecho con materiales del sitio. ¿Y qué significa? Están trabajadas aquí con madera. ¿Y la madera de dónde proviene? Del bosque. Toda la construcción es de madera. El techo también está trabajado en jatata, en hojas de palmera. Y aquí, toda la cabaña está sujetada por pilones, que están los pilones en el agua. Y seguramente que aquí han debido utilizar la madera más dura. Hay una madera negra, durísima, que corresponde a bosques húmedos, para evitar que se pudra. Y seguramente que el mantenimiento deben hacer cada 6 meses. Si una parte de la madera ya está pudriendo, una parte, o una madera de estas, uno de los puntales, seguramente que lo van a cambiar. Por eso que este tipo de producto turístico es mucho más caro. ¿Por qué? Porque los costos de mantenimiento de las instalaciones es más caro. Y a eso también ustedes van a llevar en proyectos turísticos el próximo semestre. Es lo que nosotros llamamos vida útil. Vida útil de las instalaciones. Y ustedes ya han debido llevar o estarán llevando. ¿Han llevado costos? Sí, sí. Perfecto. Entonces hay un costo de depreciación, ¿verdad? Sí, Lice. Entonces hay que ver la depreciación. ¿En cuántos años esta cabaña se va a destruir? Ya, pongamos que fueran haciendo mantenimiento en 15 años. Eso significa que dentro del costo del paquete turístico o del servicio turístico que está ofreciendo para este hospedaje, hay que prever de que hay que tener una depreciación de 15 años y ese precio hay que aumentar la depreciación. Porque en 15 años significa que hemos ahorrado la plata para volver a construir otra cabaña. Por eso que los costos en turismo de naturaleza son un poco más altos, justamente por las depreciaciones y por el tipo de instalaciones. Imagínense dónde saldrá el desagüe del baño y de la ducha en esta cabaña. No va a ir al río, porque estuviera contaminando el río y están matando su atractivo. Seguramente que existirá un sistema de drenaje que sacarán tal vez con mangueras, con una bomba, seguramente a una pequeña cisterna. Cada semana seguramente pueden bombear a una cisterna y la cisterna se irá a depositar, serán 20, 30 kilómetros al alcantarillado de la población más cercana. Porque no pueden depositarse el agua, las aguas negras, las aguas servidas, las aguas del inodoro, todo eso acá, porque contaminarían todo su atractivo. Y aquí su atractivo es la lámina de agua. Esta laguna o este río es una lámina de agua. Entonces, por eso decimos que el turismo de naturaleza tiene que
dentro de sus instalaciones, ¿no? Tienen que estar relacionadas al entorno paisajístico y tienen que estar construidas con material del sitio, preferentemente. Pero en muchos casos hemos visto de que los costos son demasiado altos y el tiempo de vida útil muy corto, porque seguramente que una instalación trabajada con hormigón, con ladrillo, etcétera, va a durar 40 años. Entonces, sus costos de depreciación, sus años de vida útil van a ser mayores. Y su costo de depreciación, lógicamente, que va a ser menor. Entonces, para eso también hay técnicas. Tal vez en algunos casos tengamos que poner acá puntales de hormigón armado. Pero vamos a tener que camuflarlos. Tal vez los tengamos que revestir de madera. Y no es engañar, sino es bajar los costos por la vida útil que tenga estas instalaciones. Si les ponemos aquí con hormigón armado, con pilotes de hormigón armado, puntales de hormigón armado, y estos los forramos en las 4 paredes de la estructura, ¿no? Solamente cada 6 meses cada 4 años, lo único que habrá que hacer es desprender como costra las maderas que se han podrido y volverlas a ponerlas con ramplushers y tornillos para que parezcan de que es madera lo que existe ahí. Y le estamos dando una vida útil mayor de 15 años a por lo menos 25 años, ¿no? Entonces, hay que ver también de que la utilidad de la generación de los costos en este tipo de instalaciones. Y no ser por muy ambientalistas, tampoco podemos ser muy ambientalistas, decir, tiene que ser todo con material de sitio, pero resulta que estando esto en el agua, esta construcción va a durar apenas 15 años, a lo mucho, tal vez hasta 10 nada más. Entonces, tenemos que ir balanceando, pero tenemos que hacer de que no sea notorio aquello. Y en este tipo de instalación va a ser mucho más rápida, es decir, su vida útil va a ser mucho más corta, ¿no? Porque esto no podrá ni 5 años, este tipo de instalaciones. Acá tenemos la parte de cabalgata, y aquí se mezcla naturaleza con agricultura. Aquí tenemos estas magníficas construcciones de montaña, lo mismo que estas otras, estas ya son construidas con madera y con hormigón. Aquí ustedes ven los pilotes de hormigón, los puntales de hormigón, y aquí ven ustedes la